nos permites tener en congregación, como iglesia, oh Dios. Nos reunimos como habitualmente lo hacemos para recibir, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, la palabra de vida que tú tienes para nosotros, Señor. Como cantábamos hoy, Señor, hablaba esta canción de la fidelidad tuya, de cuán fiel eres, oh Dios. Pero hoy, Señor, queremos que nos enseñes a través de tu palabra la importancia de esa dependencia, Señor, de ti. Que somos tan dependientes de ti, oh Dios, como de otras cosas, pero que a veces no nos damos cuenta que es tan necesaria tu palabra, no nos damos cuenta que es tan necesaria la oración, no nos damos cuenta que es tan necesario esos tiempos contigo, Señor. Permite, oh Dios, que el mensaje que hoy traigo a esta mañana, Señor, pueda llegar al corazón de mis hermanos y cumplir ese propósito para el cual es enviado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y el mensaje de la mañana de hoy se titula Somos dependientes. ¿Cuántos son dependientes aquí? Me refiero a que son empleados. ¿Cuántos son empleados? Levanten la mano. Yo también soy empleado. ¿Y cuántos son independientes? ¿Cuántos tienen su propia empresa? ¿Cuántos emprenden? ¿Emprender es fácil? No es fácil. Dice un dicho por ahí que estaba cansado de ser dependiente, estaba cansado de trabajar 8 horas y me fui a emprender a ser independiente. ¿Y ahora cuánto trabajo? 24 horas. ¿Sí? Usted cansado de ser dependiente y decidió ir a ser independiente y ahora le toca esforzarse un poquito más. No es sencillo. Ahora quiero que me acompañen por favor al libro de Josué. Creo que les van a proyectar Josué, el capítulo 22, el versículo 10. Y dice la palabra: sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Ahora, este pasaje es bastante interesante y los voy a contextualizar un poco de qué era lo que estaba sucediendo. Y resulta que el pueblo de Israel había conquistado la tierra prometida y se le había delegado la tierra a las diferentes tribus. Pero a estas tribus, a la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, se les dio una parte que estaba al otro lado del Jordán. Ellos quedaron separados del resto de las tribus. Pero había cierto temor en estas tribus que ellos decidieron construir un altar grande que se notara. Pero ahora esto les iba a ocasionar un problema con las demás tribus. ¿Y cuál era ese problema? Resulta y pasa que hay un antecedente con los hijos de Israel, y es que los hijos de Israel empezaron a adorar a Baal Peor. Estuve averiguando por ahí, imagínense esto, era el dios del excremento. ¿Sí? Decidieron adorar a ese dios. Y Dios los castigó, les envió una plaga y dice que murieron cerca de 24,000 personas, 24,000 israelitas por causa de este pecado que cometieron. Hasta que un sacerdote llamado Fines también tuvo que hacer justicia y digámoslo así, que la ira de Dios cesó porque se habían arrepentido de lo que hicieron. Mas sin embargo, ese hecho los había acompañado generacionalmente y tenían miedo de que volviera a ocurrir. De tal manera que las demás tribus, al ver que los de estas 3 tribus levantaron un tabernáculo, para ellos era algo que los asustaba porque les traía a la memoria lo que había sucedido anteriormente. Entonces se reúnen entre todos y vienen a decirles: ¿ustedes qué acaban de hacer? ¿Por qué han traicionado a Dios? ¿Cómo se atreven ustedes a levantar otro altar si el altar que funciona o el altar que nos dejó estipulado fue el que construyó Moisés? Ese era el único altar autorizado para entregar las ofrendas, para hacer los holocaustos, para que los sacerdotes estuvieran ahí. Luego ellos vieron amenazada la adoración al Señor por parte de estas 3 tribus. Ahora,
Más adelante vamos a ver con qué fin se hizo este otro altar grande e imponente, con qué fin lo hicieron. Y para introducirlos un poco al mensaje de hoy, ¿cuántos tienen hijos? ¿Los hijos son una bendición? Yo siento que la manera en la que Dios más prueba nuestro carácter es a través de los hijos. O sea, el momento más feliz de su vida, creo yo que debe ser cuando nace su hijo. Entonces dicen que ese es el momento más especial que le puede ocurrir a un ser humano. Y es el momento que se registra y es el momento que usted recuerda siempre. Pero ese hijo, que es una bendición para su vida, a lo largo de su vida generalmente, ¿qué va a pasar con él? ¿Le va a dar qué? ¿Les han dado dolores de cabeza a los hijos? Generalmente dan dolores de cabeza a los hijos. O sea, ¿qué pasó con esa bendición? El Señor nos manda a nosotros a ayudarlos a levantarse, pero no es fácil levantar una generación, no es fácil crear un hijo. Se convierte en una bendición y usted celebra absolutamente todo lo que pasa con él en su crecimiento. Sé que usted celebra el primer dientecito, ¡ay, le está saliendo el primer dientecito al niño! ¡Qué lindo! ¿Sí? Ya casi puede morder la comida. Pero ya después de que es un adolescente, se vuelve patán y se vuelve grosero, ¿qué pasa con ese diente? Se volvió muy grande, o sea, ya no se celebra el diente, sino me provoca volarle ese mascadero, dicen, para que respete. ¿Sí? O sea, ya no, o sea, los hijos son un tema de bendición. Y hay que aprender a llevarlos con paciencia y hay que aprender a instruirlos de la misma manera en la que Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Sí? No es sencillo. Ahora, en el tema de la dependencia va muy ligado a la siembra y la cosecha. Me explico. Una planta, ¿cuántos tienen plantas en su casa? Amén. ¿Cuántos tienen un árbol frutal? Amén. Ya quisiera uno tener un arbolito frutal. Necesita una finca. Si usted lo tiene en la ciudad, es árbol comunitario. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la plantica? ¿De quién depende la planta? ¿La planta depende de alguien o sola se levanta? Depende de quién, del sembrador, que vaya, coja la semilla, la siembre. ¿De qué más depende? Del agua, de la buena tierra, del abono, del cuidado, de podarla. Cuando hay cultivos grandes hay algo que enfrentan los cultivos, ¿y qué son? Plagas. Hay que quitar las plagas, hay que limpiarlas. Para que esa planta al final ¿de qué? Fruto. Luego esa planta durante todo su camino para dar fruto es dependiente. ¿Dependiente de qué? De ese sembrador que la cuida, que la protege, que hace todo esto. Lo mismo sucede con nosotros. Ahora, lo bonito de la dependencia es la reciprocidad que provoca. Entonces, mientras esa planta es dependiente, va a llevar a quien la cuida a hacerle el mantenimiento para que luego esa planta que fue dependiente haga dependiente al otro, al que la cuidó. Se convierte en dependiente, es decir, yo cuidé la plantica, la planta dependía de mí, pero ahora que la planta da fruto y puedo vender, ahora yo dependo de la planta. ¿Sí? Cuando nosotros con los hijos tenemos ese cuidado, los criamos, los levantamos, eso viene con reciprocidad, lo levanta. Los hijos primero son cuidados, tienen una inversión de parte de los padres para que luego los hijos vean por los padres. ¿Sí? La decisión más difícil o la primer decisión más difícil de mi vida la tuve que tomar a los 5 años de edad. No sé si ustedes tengan memoria de los 5 años de edad, ustedes, algunas cosas. Y resulta que me pusieron a elegir. Mi papá y mi mamá se pelearon y hubo una discusión muy fuerte en la casa. Y mi papá me dijo: José Manuel, nos vamos a separar. Yo me voy a ir, su mamá se va a quedar aquí. ¿A quién elige? ¿Con quién se va? O sea, para un niño esa decisión no es sencilla. No sé si alguno de ustedes tuvieron que tomar una decisión así.
Pero así, o sea, de 5 años me ponen a elegir a mí. ¿A quién cree que elegí? ¿Por qué creen que elegí a la mamá? Resulta y pasa que mientras preparaba el mensaje y analizaba esa situación, yo recordaba y entendí que mi decisión fue influenciada por la dependencia. Yo, a la edad de 5 años, lo que más veía era el rostro de mi mamá, porque mi mamá me consentía, me alimentaba, me bañaba, me limpiaba, absolutamente todo lo hacía con ella. Cuando a mí se me plantea esta decisión, ¿con quién se va a ir? Para mí no hay otra salida más que de la persona de la cual soy dependiente, porque yo digo, si me voy con mi papá, ¿qué pasa con los cuidados que tengo con mi mamá? Entonces yo digo, no me voy a separar de esa dependencia porque dependo mucho de ella, y elegí a mi mamá con dolor. Gracias a Dios después se reconciliaron, después del tiempo volvieron y se reconciliaron y ya nos fuimos a la casa donde estaba mi papá, pero en ese entonces fue una decisión bastante difícil. Quiero continuar con el pasaje en Josué 22, el versículo 21. ¿Qué respondieron a la queja que le habían planteado las demás tribus? Dice que entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés le respondieron así a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: el Señor, el poderoso es Dios. El Señor, el poderoso es Dios. Él conoce la verdad y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él a construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor, nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para este propósito. Ahora, después de esa respuesta que dan estas tribus, ¿en qué pensaban estas tribus cuando construyeron este altar al Señor? Ellos están pensando en el futuro, ellos están pensando en la generación que viene. Ahora, si nosotros recordamos un poco la historia de Israel, cuando viene el tiempo de los reyes, después de Salomón, Israel se divide y empiezan dos naciones que se consideran o se llaman la nación de Israel, la nación de Judá. Se dividen y cada una tiene su capital. La capital de Israel era Samaria y la capital de Judá era Jerusalén. Y lo que pasa es que en Jerusalén estaba el templo construido por Salomón y en Samaria no había templo.
¿Qué fue lo que sucedió más adelante en este pasaje o en este episodio? ¿De qué nos hace acordar la Biblia con relación a lo que ellos están pensando ahora? Y es que resulta que cuando los samaritanos querían adorar, les tocaba irse a un monte a adorar. ¿Ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana con Jesús? ¿Qué es lo que ella le dice? O sea, ¿usted por qué me habla a mí si los judíos y los samaritanos no se la llevan? Porque ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén y los otros dicen que se debe adorar en el monte. Resulta y pasa que los que tenían el templo consideraban a los otros como inferiores. ¿Por qué? Porque ellos decían que el centro de la adoración estaba en Jerusalén. El resto podía quedarse por allá. Este era el miedo que tenían estas tribus. Y estas tribus pensaron en su futuro y ellos dijeron: nosotros estamos al otro lado del Jordán y el tabernáculo nos va a quedar muy difícil llegar. Luego, cuando se levanten las siguientes generaciones, ¿a quién van a adorar? Van a venir las demás personas a decir: ustedes no tienen parte en la adoración que nosotros tenemos. Y ellos piensan en dejar algo y en no perder esa dependencia de Dios, porque el pueblo de Israel tiene, digámoslo así, como ley enseñarle a los hijos desde pequeñitos, al levantarse, al acostarse, cuando vayan por el camino, cuando vayan por todo lado, a enseñarle acerca de Jehová. Tienen por obligación enseñarle eso a los hijos. Luego ellos siempre piensan en ese legado. Resulta que el ser humano es muy dependiente. ¿De qué somos dependientes? Algo de lo que seamos dependientes. ¿Somos dependientes del alimento? Dependemos mucho del alimento, del agua, del aire. Qué importante es el aire para nosotros. Del sol. Necesitamos muchas cosas. Dependemos mucho de que eso suceda. De los órganos vitales. Somos dependientes como hijos. Somos dependientes digámoslo así, como esposos, como estudiantes, como empleados. Somos dependientes del dinero. Hay algo, en especial de Dios, somos dependientes. Que ese tiene que ser el orden y ahí es a donde voy. Entonces tienen celular. ¿Quién no tiene celular? Todos tienen. Somos muy dependientes del celular, no lo soltamos. O sea, unos por trabajo, porque necesitan el celular para trabajar, otros por ocio, ¿sí? Se depende mucho de ese aparatico. Y somos dependientes de Dios. Pero tenemos algo en particular nosotros, y es que nosotros somos dependientes, pero entrenados. Y naturalmente queremos ser independientes. La independencia se celebra. ¿Sí? A ver, les explico. Cuando usted está creando un niño, cuando usted está levantando un niño, ¿qué es lo que más le gusta en la medida en la que va creciendo el niño? Buscamos que sean independientes. Que caminó solo, celebramos que caminó solo por fin, ¿sí? Que ya se cepilla solo, que ya se baña solo, que ya come solo, que ya hace muchas cosas solo. Y eso se celebra. Y a niveles más grandes también. Las naciones que celebran cada año se independizaron, son independientes. ¿Y qué es en sí la dependencia? Leía por ahí que dice que, o sea, ser dependiente es la persona que sirve a otra o es subalterna de una autoridad. Ahora, ese es el tema con la autoridad. Es subalterno de una autoridad. Y los niños, desde que están pequeñitos, quieren ser independientes. Nosotros queremos ser independientes absolutamente todo. ¿Y es malo? No es malo. Pero hay tiempos para eso. Enséñele a un niño a ser independiente, enséñele a trabajar desde niño. Y adivine qué va a pasar en un futuro muy cercano. ¿Qué va a pasar con la autoridad cuando el niño sea independiente y se valga por sí mismo? La autoridad no es la misma. ¿Por qué?
precisamente por eso, pues, o sea, ya no dependo tanto de usted, o sea, ya no me grite, ¿sí? En la medida en la que va creciendo, me voy de la casa, me voy a independizar. No es malo en el tiempo adecuado, tampoco, o sea, el extremo de, exacto, ¿sí? De 40 años, no trabaje tranquilo, que yo ya soy pensionado, yo lo mantengo, no se preocupe, ¿sí? Yo estoy con usted hasta la muerte. No se trata de eso también, o sea, no es de tener un mantenido, ¿sí? En la casa. Ahora, esto es supremamente bueno porque les hago una pregunta. ¿Qué piensa su familia de usted? Y digo su familia no solo su núcleo más central, sino sus otros parientes. ¿Qué se dice de usted? ¿Saben? ¿Sabe qué se chismosea en la familia? ¿Ha escuchado el chisme acerca de usted? Averígüenlo. Miren que Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Sí, o sea, hizo un sondeo, o sea, ¿qué están diciendo de mí? ¿Quién soy? Y ellos le respondían, algunos decían que era Elías, otros que era un profeta, otros, etcétera. Pero usted no sabe qué opinan de usted. ¿Usted ha opinado acerca de otro familiar? Muy seguramente también están opinando de usted, ¿sí? Entonces, o sea, en la familia tenemos el gruñón, tenemos el malapaga, el amargado, manipulador, el que no hace nada, la oveja negra, dicen por ahí. Miren esto. Nosotros estamos dejando huella, ¿sí? Y estamos dejando algo sobre lo cual la gente está opinando. Entonces, escuche esa opinión, tómese el tiempo de escuchar esa opinión, porque qué tal, o sea, qué tal lo estén tildando a usted como el amargado. Y cuando hablan de usted como el amargado, adivinen qué dicen. El amargado ese, que ya vino el amargado ese, ¿qué va a pasar con él? Si usted escucha ese comentario acerca de usted, ¿usted qué hace? Se amarga más. Tiene dos opciones, amargarse más o decir, oiga, estoy haciendo algo mal. Porque miren que la familia en vida es sincera. En vida es sincera. Entonces le hablan a usted el amargado ese. Y si usted muere, ay, el amargadito. Sí, o sea, la expresión es más diminutiva, o sea, es menos ofensiva. Ay, cómo nos hace falta este amargadito. Mientras tanto no lo querían ver. Y es la huella que nosotros estamos dejando a una generación, a la familia. Y es importante el cómo nos ven a nosotros. Por eso a mí me agrada tanto esta historia de estas tribus que estaban pensando en qué dirán nuestros hijos cuando se levanten, qué hicieron nuestros padres por dejarnos la adoración a Dios, qué han hecho ustedes por dejar o por hacer que su familia sea dependiente de Dios en absolutamente todo. Yo tengo pues el caso de mi familia, pues por el lado de mi mamá, todo el tiempo fue creyente. Mi papá fue creyente un tiempo y luego se apartó, luchó mucho con el alcohol. Y resulta que mi familia tiene pues una historia bastante curiosa. Mi abuela paterna, yo cuando nos fuimos a vivir a la casa que nos trasladamos, llegamos a la casa de la abuela paterna. Y a mí me gustaba algo que ella hacía, y es que ella leía las cartas. Y yo veía cómo la gente hacía fila para que le leyeran las cartas. Yo recuerdo mucho esta expresión que ella usaba mucho, y era que la gente venía como, ¿cuál es mi futuro? ¿Qué me espera? También iban como a hacer amarres y todo eso. Y ella siempre decía que le va a llegar un hombre alto, guapo, de ojos azules, le decía a la gente, y la gente pagaba porque les dijeran eso. Pero para mí era algo como, oiga, y miraba yo las cartas de niño, tenía 5 o 6 años cuando llegamos a esa casa a ver eso. Pero mi mamá identificaba un problema. ¿Han escuchado la expresión, es que mi suegra es una bruja?
Mi mamá lo tenía literal, tenía de suegra una bruja y no fue sencillo. Mi mamá me cuenta que le hizo la vida imposible. Mi mamá tuvo que estar mucho tiempo de su vida en oración, protegiéndose y protegiéndonos. Para gloria y honra de Dios, hoy no leo cartas, hoy predico la palabra del Señor. ¿Sí? Luego esa es la huella que ha dejado mi familia. Mi abuelita bruja. ¿Sí? O sea, era verdad, era verdad. Ella con mi mamá decimos no pudo arrepentirse. O sea, Dios no permitía, porque si hay algo que Dios aborrece es eso, ¿sí? Y ella tuvo demencia, entró en demencia total. Sí, no pudo, después coherentemente llegar a hacer una oración de arrepentimiento. A pesar de que mi mamá habló, ella me cuenta que dijo, yo oré por su abuela, sí, pero yo no sentía paz de parte de Dios para ella. No había paz, digámoslo así, la vejez de ella fue bastante degenerativa, llegó a un punto muy triste. Ahora, y yo vengo de esa familia con un pasado bastante difícil, pero con Dios a través de mi mamá levantando un futuro diferente. Mi mamá desde pequeño siempre me prohibió, cuando me vio allá, inmediatamente me prohibió entrar a esa habitación donde estaba mi abuela haciendo todo eso, ¿sí? Y mi mamá de pequeño me obligaba a ir a la iglesia. Era orando con ella todo el tiempo, era repasando la escritura, era creando de alguna manera una cultura diferente a la que se venía heredada. ¿Qué hacemos nosotros para que nuestra generación no hable de nosotros como alguien malo, sino que hable de nosotros como mi papá, mi mamá, mi abuela fueron personas de oración? Fueron los que empezaron con los cimientos del evangelio en la casa. Eso se va a recordar siempre. Siempre lo van a recordar. Entonces, en la medida en la que nosotros queremos esa independencia, el problema con nosotros es que aparte de querer independizarnos de nuestros padres, también nos queremos independizar de Dios por el hecho de que no nos gusta la autoridad. Entonces Dios nos advierte en Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y 6. Dice la escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas comidas tienen ustedes al día? 6. Bueno, hay personas que tienen 6 comidas. Los que están en dieta hacen 2. ¿Sí? Pero usted busca saciar su hambre. Y para saciar su hambre usted hace el mercado y cocina o sale a comer. Y su familia se sacia. Usted no le dice a su familia, bueno, hoy vamos a ayunar todo el día. ¿Cuántos le han dicho eso a la familia? Eso no se sacrifica la comida. Es difícil. Van y fían. Pero nosotros estamos, miren esto, estamos diseñados para no dejarnos morir. Y estamos acostumbrados a saciar el hambre de la casa, pero hay un hambre que también se debe saciar y es el hambre espiritual. De la misma manera que usted se prepara todos los días para su alimento, usted prepara a su familia y la levanta, también debe haber una porción de la palabra. También debe haber un acto de fe, un acto de bondad. ¿Cada cuánto? Todos los días, que sus hijos se levanten viendo que usted hace algo diferente, que usted honra a Dios. A uno desde pequeño lo acostumbran a que cuando a usted le dan un regalo, desde niño, déle las gracias al que le dio el regalo. Eso es fundamental y nos enseñan a ser personas agradecidas. Y con Dios tiene que ser aún mayor, porque tenemos que enseñar a la futura generación que a Dios se le agradece por darnos el sol, que a Dios se le agradece por darnos el agua, que a Dios se le agradece por darnos el alimento, porque Él es quien nos lo entrega. Y ahí es cuando vamos a identificar que somos muy dependientes de Dios
aunque nos consideremos independientes. Miren que la persona independiente no es independiente del todo. También, ¿de qué empieza a depender? Quienes tienen empresas, clientes, de los proveedores, de que les llegue a tiempo su mercancía para poderla vender, de poderla fabricar a tiempo, de que sus empleados le rindan. Luego, no eres independiente siempre. Ahora, hay un problema con esto, y es que en la independencia que cada ser humano quiere tener, poco a poco va a querer ir desligándose de Dios. ¿Pero creen que eso es posible? Dice Proverbios 16:9, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Proverbios 19:21 dice lo siguiente: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Así te quieras alejar de Dios, así quieras apartarte de Dios, así quieras independizarte de Él, si Él no lo permite, no va a ocurrir. No ocurrirá el que, no, Señor, ya no te necesito. Hay algo que sucede con la independencia, y es que el independiente será independiente mientras tenga los recursos necesarios para hacerlo. Si se le acaban los recursos, adivine qué le toca hacer: volverse a dependiente, porque fracasó. ¿Creen que las empresas fracasan mucho, los de los emprendedores? Adivinen por qué. Porque sus decisiones son tomadas apresuradamente, porque no calculan los riesgos, porque hay muchas emociones. Cuando, no sé si ustedes como hijos dijeron, me voy de la casa algún día, ¿qué le dijo el papá? Hágale, se vaya y pruebe tantico. Y en muchas ocasiones, ¿qué pasó con esos cálculos de independencia? Tengo que volver a la dependencia. Con Dios es algo similar. Cuando ya está solo, sabe que recibos, arriendo, comida. Ahí sí ven lo bonito de vivir independiente. Pero vivir independiente de Dios también es una decisión que podemos decir, se toma en un momento de enojo. Se toma por varias razones en realidad. ¿Cómo es una persona independiente de Dios? ¿Qué la caracteriza? La persona que no cree, o sea, dice, esto lo compré yo con mi trabajo, o sea, no dice, Dios me permitió la oportunidad. ¿Ok? No está agradecida. No hay agradecimiento, es decir, va renunciando a la autoridad de Dios. ¿Cómo empieza? ¿Cómo creen que empieza? ¿Por qué por qué no hay dependencia de Dios en muchas personas? Porque primero se alejan de la lectura de la palabra, y ahí es donde Dios habla. Entonces ya no quiero escuchar a Dios, ya no oran y se están empezando a independizar. Cuando tú no oras, te estás independizando de Dios, porque ya no estás escuchando a Dios, ya no le estás pidiendo consejo a Dios. Pasa lo mismo como cuando te alejas de tu familia. Ya el consejo de la familia ya no funciona. ¿Por qué? Porque usted no, yo tomo mis propias decisiones. Ya usted me regañaba antes, ya no me regañe. Y ese es el problema con nosotros. Nos empezamos a alejar de Dios, y alejarnos de Dios es sumamente peligroso. Peligroso. Díganle a la persona que tiene a su lado, peligroso. Te traerá problemas alejarte de Dios. La vida será más complicada, más compleja. El problema es que el Señor dice que separados de Él, nada podemos hacer. Miren lo que dice Proverbios 3 del 5 al 6 nuevamente. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate. ¿Cuántos son fiadores? Levanten la mano. Gloria a Dios, no hay fiadores aquí. ¿Cuántos han conseguido un fiador? ¿Es fácil? No, y en este tiempo menos. ¿Por qué ustedes no son fiadores?
Les voy a contar un testimonio. No, pero es bueno, no es malo. Mi papá se me acerca y me dice: hijo, ¿será que me puede fiar? Lo bueno que es ser dependiente de Dios. Escuchen esto. Yo leo mucho la escritura, pero la escritura en los proverbios sobre todo habla de: no seas fiador de las deudas de otro. ¿Sí? O sea, vas a terminar atado, vas a perder tus bienes por fiar. Yo le dije: papá, lo amo mucho, pero yo no fío ni a mi mamá. Sí. Dije: yo no fío ni a mi mamá, papá. Yo, bueno, hijo, listo, no pasa nada. Mi papá muere 5 meses después de hacerme esa solicitud. Y en la medida en la que estamos haciendo los trámites de ir a mirar qué deudas tenía, pues en un banco había dejado 45 millones pendientes, en otra cooperativa como 8 millones. Él quería que yo lo fiara en esa cooperativa de 8 millones. ¿Qué hubiese pasado donde yo acepte? Me hubiera devuelto 8 millones a mi papá. No, me hubiera dejado esa herencia. Tome ahí sus 8 millones, hijo, páguelos. Problema de fiarnos de quien no se debe. A ver, usted puede fiar a su familia, pero entienda, o sea, cada vez que usted fíe, que esa deuda posiblemente va a ser suya. Sí, o sea, si usted, exacto, o sea, si usted va a fiar, entréguese al dolor. ¿Sí? O sea, no le van a pagar. Después no se enoje, después no vaya a pelear con el otro. Pero a mí me agrada que el Señor, que aquí la Biblia dice: fíate de Jehová. ¿Y saben por qué nos podemos fiar de Jehová? Ojo, yo no pago. Sí, o sea, cuando buscamos un fiador, ¿qué es lo que pasa? El fiador es el que responde. Tiene la capacidad de responder y él por eso dice: fíjense de mí, yo les respondo. Yo hago todo esto. El independiente, cuando se aleja de Dios, dice aquí el versículo, en este mismo versículo, que no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando se aleja de Dios, está basándose en su propia inteligencia, en decir: yo soy capaz de hacer esto. Y la Biblia dice: no lo haga. No se fíe en usted mismo, no se apoye en su propia prudencia. Guíese de Dios en todo camino. Dios está tratando de decirnos a nosotros que seguimos siendo dependientes, aunque queramos ser independientes. Dependemos de Él de absolutamente todo, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí hay un punto importante y es el retorno. Bueno, ya fui independiente, me he independizado de Dios. Quizás los papás no tienen culpa en esto, porque han enseñado valores a sus hijos y sus hijos se desviaron. Pero nosotros, de alguna manera, tenemos una palabra siempre de parte de Dios para volver. Primero le está diciendo: Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de ti y de tu familia. Tiene absoluto cuidado. Pero Él dice algo aquí, dice: y es que echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y qué es la ansiedad? Es el miedo. Miedo a lo que se viene, miedo a lo que tengo que enfrentar. Cuando yo no soy dependiente de Dios, así lo sea, permítanme decirles, voy a tener ansiedad, pero hay una diferencia. Que cuando yo no dependo de Dios, mi ansiedad, ¿en qué la deposito? En otras cosas que no me van a hacer bien. La juventud, cuando está ansiosa, ¿a qué recurre?
a los vicios, a todo lo que no funciona, precisamente porque se apartaron de la dependencia de Dios. Quienes viven en dependencia entienden que Dios tiene cuidado de ellos, y por eso la Escritura dice: echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando tú dependes de Dios, tu preocupación va ¿a quién? A Dios. Y Dios que responde: yo tengo cuidado de ti. Tengo cuidado de ti, dice el Señor. Ahora, mi papá cuando fallece, mi papá tuvo COVID, le dio COVID. Toda su vida luchó con el alcohol, no fue capaz. Y de alguna manera, digamos que mi dependencia de él no fue mucha. Yo dependí mucho de mi mamá. Hoy en día, no les había dicho, mi mamá depende de mí. ¿Sí? O sea, eso se devolvió. Yo sostengo a mi mamá. Pero en la figura de mi papá, él estuvo mucho el trago, sus amigos, o sea, fue poco familiar en todo esto. Recuerdo en una ocasión cuando yo decidí empezar a seguirle al Señor, que mi papá escuchó una conversación con un líder que tenía y se levanta de su cama y lo que me dice es: usted se olvida de que es mi hijo si usted continúa ese camino. Y yo otra vez me está poniendo a elegir, pero ¿a quién elijo? Yo elijo de aquel de que soy dependiente. Y le dije: papá, lo siento, ¿sí? Pero yo tengo que seguir a Dios porque amo a Dios y no voy a abandonar a Dios así usted me lo pida. Y amo a mi papá y amé a mi papá mucho. Y cuando cae enfermo, eso es un tema súper difícil. Nosotros estamos en la casa cuando él empezó a sentir un malestar. Y duró como 8 días enfermo. Él no creía en eso, no se vacunó. Él dijo: no, eso no existe, eso es del diablo, etcétera. Y yo recuerdo una palabra que le había dicho, porque me acuerdo que él estornudó durísimo en la casa, ¿sí? Antes de que supiésemos que tenía COVID. Yo: papá, por favor, tápese, ¿sí? O sea, tápese porque toca cuidarnos. Eso no existe, yo no sé qué vaina, yo soy el machacho, bueno, en fin. Yo le dije: papá, tenga cuidado, dijo, porque eso le da a una persona y en 15 días se lo lleva. Qué palabras tan duras las que yo dije en ese momento, ¿sí? Y resulta y pasa que le da y a los 9 días está ahogado y tenemos que llevarlo al hospital. Llevamos a mi papá al hospital y hay algo que sucede conmigo que he sido fundamentado en la palabra, y es que siempre oraba por la salvación de mi papá. Siempre oraba porque mi papá, porque Dios tuviese misericordia de él, pero no se daba. O sea, yo decía: pero Dios no responde. Mi papá empezó a tomar cada vez más en ese periodo de tiempo, tomaba muchísimo antes de caer en eso. Y cuando lo estamos entregando en el hospital, él está en una cama y están a punto de internarlo en el COVID. Los familiares no podían entrar, ¿sí? Estaba con un hermano y un hermano me dice: José Manuel, no soy capaz de hablarle. Y yo: ¿cómo que no? Vaya y háblele porque puede ser la última vez que lo vea. Yo en mi corazón no tenía ningún mal hacia él, ningún rencor, ¿sí? Yo entiendo el propósito de Dios perfectamente, pero le dije: si usted no va y sana su corazón con él, si usted no va y le pide perdón, si usted no va y lo escucha, quizás se va a lamentar toda su vida por no haber aprovechado esta oportunidad. Y él se fue y lloró y habló con él y se pidieron perdón. Y fue un momento durísimo. Después de que mi papá está internado, ya nadie podía verlo. Y siempre teníamos razones de los médicos, pero mi papá estaba inquieto, y muy inquieto, y un doctor me llama. Dice: su papá está muy inquieto y tenemos que entubarlo. Y él no se quiere dejar entubar. Me dijo el médico: yo ya lo hubiese entubado hace días atrás para ayudarle, pero no se dejó, está peleando. Entonces yo le dije: ¿me dejan ir? Entonces me dijo: bueno, venga, esto no es permitido, pero venga. Y yo voy y visito a mi papá en el hospital, y resulta y pasa que mi papá está muy ahogado, muy fatigado. Y el médico me decía: la fatiga que tiene, o sea, como está moviendo su tórax, es involuntario, ¿sí? O sea, el cuerpo ya va a llegar a un punto donde va a colapsar.
Y yo digo, esta es la oportunidad perfecta. Yo le hablaba a mi papá del Señor y reacio siempre. Pero con valentía tuve que llegar a esa habitación a hablarle a él acerca de la verdad. Y le dije, papá, quiero que vivas, ¿sí? Pero no sé si nos volvamos a ver. Pero yo quiero asegurarme de algo. Y es que usted pueda tener al Señor en su corazón y permitir que Él sea quien obre y tome control de lo que va a pasar con usted. Yo le dije, ¿aceptaría al Señor? Dijo sí en su ahogo. Y oré con él. Repitió. Lloraba. No, eso fue un tema que ya, llamé a mis hermanos todos en videollamada. Fue un tema de despedida súper doloroso. Después de eso, después de aceptar al Señor, lo entubaron. Él no volvió a ser consciente de nada. Y toda esa semana yo oraba. Una señora, una enfermera ponía el celular, yo hacía una oración por él, yo clamaba al Señor todos los días pendiente. Pero el Señor tomó su decisión y lo llevó, miren. Y resulta que yo leía esta palabra, miren lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. El Señor siempre me hacía recordar esto: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que Dios manda? Que nuestras peticiones sean conocidas. Eso fue lo que yo hice delante de Dios, y mi petición era: Señor, sálvalo, sánalo, protégelo, Señor, ayúdalo. Con clamor, con lloro, todo ese tiempo. Y resulta que el versículo siguiente dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No me dice: y el Señor hará conforme a tu oración. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre ti. Cuando yo entiendo este pasaje, yo digo: y mi papá fallece, ustedes no se imaginan la paz que sentí. Y la paz que usted siente es por la respuesta de Dios, sea afirmativa o negativa. Hace que esa angustia que usted tiene descanse en Él, precisamente porque usted depende de Él. Cuando un niño está triste, ¿a quién acude? A la mamá o al papá para que le consuelen. Cuando nosotros estamos tristes, acudimos a Dios. ¿Para qué? Para que Él sea quien nos consuele, para que Él nos dé paz, para que nos dé tranquilidad. ¿Por qué les cuento esto? Resulta y pasa que yo analizo mi vida y digo: si yo no fuera dependiente de Dios, si yo no tuviese a Dios en mi corazón, no hubiese ido a orar por mi papá. Hubiese sido una persona llena de rencor con Él, porque faltó muchas veces. Pero Dios, a través de mi mamá, se ha manifestado en toda mi vida. Permita que Dios, a través de su vida, se manifieste a toda su familia. Que vean a Dios a través de su vida. Que entiendan que eres una persona dependiente de Dios. Pero que sobre todo la futura generación entienda que debe depender de Dios. Quiero que se pongan de pie, iglesia. La dependencia influye en tus decisiones. Depender de Dios te hará no alejarte de Él. Decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Porque entendía eso: yo necesito a Dios. Y para
quienes piensan que son independientes. Hay una porción en la Escritura en el Salmo 104. En donde el salmista dice que Dios cuida de su creación, que Él sostiene lo que Él hizo, de Él depende. Y dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido y te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los ceros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hace hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y achuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación. En él yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Si te crees independiente de Dios, tienes que leer este salmo para que entiendas que todo depende de Él. Tu vida depende de Dios. Tu vida ha dependido de Dios desde siempre. Desde que has nacido, el Señor te sustenta y el Señor te ha cuidado y lo seguirá haciendo. Solo necesita que confíes en Él, que te fíes de Él. Y ahí con tus ojos cerrados vas a meditar un momento en esta palabra, en este mensaje. Vas a meditar en lo que el Señor hoy ha hablado. Cuántas cosas el Señor nos habla a través de su palabra. Mira la vida de estas tribus que pensaron en el futuro generacional, en qué iban a dejar, cuál era la huella que iban a marcar en su próxima generación, porque lo que más les angustiaba era que esa generación no adorara a Dios. Señor, que hoy a través de tu palabra hayamos sido edificados, Señor. Que como personas dependientes de ti, oh Dios, podamos ver esa dependencia como algo bueno. Que la autoridad que viene de ti, oh Dios,
sea la que siempre recibamos, Señor. Yo oro por esta congregación, oro por las familias aquí representadas, Señor. Oro, Padre amado, para que el futuro a partir de ahora, oh Dios, vaya encaminado a una familia que te bendice, a una familia que te honra, a una familia que depende de ti en absolutamente todo lo que hace, Señor. Permite que la juventud presente aquí, oh Dios, pueda reconocer esa dependencia de ti y no pueda salirse a ningún otro lado. Dice el Señor en su palabra: volveos a mi reprensión, dice el Señor, porque se han alejado de mí. Prefirieron oír otras cosas que oírme a mí, su palabra, y el destino de quien no obedece al Señor no será bueno. Hoy el Señor ha traído una palabra para ti, y es una palabra para que tengas esperanza, para que pienses en el futuro en Él, porque el Señor tiene cuidado de ti y dice: echa toda ansiedad sobre mí, dice el Señor. ¿De qué te preocupas? ¿Cuál es tu angustia? Que quizás tienes hijos que han desobedecido a Dios porque hasta el momento decidieron ser independientes, pero sus recursos escasearán y vendrán nuevamente a la mano del Señor, quien los cuida, quien los sustenta. De la misma manera como dice el Salmo, oh Dios, como tú nos has mostrado a través de este Salmo: se llena de savia los árboles de Jehová y los cedros del Líbano. Que el Señor es el que produce el pan para el hombre, que todos dependemos absolutamente de Él, Señor. Permítenos depender más de ti. Yo, de iglesia, quiero que levantes tus manos un momento y te rindas delante del Señor, y quiero que examines tu vida, porque esto es importante. ¿Qué tanto dependes de Él? Depender de Dios implica todos los días tener una conversación seria con Él. ¿Qué quieres tú, oh Dios, hoy conmigo? ¿Qué quieres que pase hoy con mi vida? Pero necesitas que el Señor te hable. Necesitas tener una relación con Él. No puedes abandonar tus tiempos de intimidad con Dios. No los puedes cambiar por lo otro que te ocupa. De las otras cosas materiales que Él es dependiente, no te van a ayudar ni te van a sustentar en el día malo. En el día de tribulación, solo el Señor te va a sustentar, iglesia. En el día que tengas miedo, Él será tu ayudador. Él será quien te defienda. Es en el día en el que más lo necesites cuando Él estará. Porque ha estado contigo desde que naciste. Ha estado contigo en la medida en la que has crecido. Te ha acompañado. Te ha traído a este lugar. Porque Él quiere que tú dependas de Él. Quiere que le reconozcas, dice el proverbio: reconócelo en todos tus caminos. Reconoce que todo lo que ha pasado con tu vida es por causa de Dios. Aún las cosas malas que te suceden, si te suceden es por algo, porque el Señor lo ha permitido. Hoy, Dios, mira el corazón de mis hermanos. Porque quizás, oh Dios, en ocasiones no hay respuesta. No hay respuesta para la oración, no hay respuesta para el clamor. Y quizás no has visto de alguna manera que se solucionen las cosas. Pero el Señor hoy te dice que tienes que rogar y orar. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus caminos, guardará tu mente, guardará tu corazón. Porque la respuesta del Señor, cualquiera que sea, te va a beneficiar. Bendito y glorificado seas tú, oh Dios. Tu palabra hoy nos ha hablado. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo, dice la palabra en Isaías. No temas, porque nada malo te va a ocurrir. Son procesos que el Señor permite que pases. Pero en la medida de su tiempo, por más planes que tengan, la palabra del Señor prevalece. Sus planes prevalecerán contigo. Sus planes prevalecerán con tu familia. Sus planes prevalecerán absolutamente en todo cuando emprendas. No te alejes de la mano del Señor. Confía en Él siempre y hónrale en todo momento. En el poderoso nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.